Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Vamos a continuar con la saga del 11M. Concretamente, en este capítulo vamos a tratar la mochila de Vallecas, que es la prueba principal en la que se sostiene toda la versión oficial del 11M, pues sin ella nada tendría sentido. En la versión oficial se da por sentado que es una de las mochilas que formaban parte de los atentados y que simplemente no estalló porque se soltaron dos cables. La mochila tiene distintos componentes. El principal de ellos obviamente es el explosivo, que es Goma 2 Eco. Este explosivo pues llevó a generar una trama de investigación en el cual se llevó a localizar una serie de personajes que curiosamente eran confidentes de la policía. El teléfono y la tarjeta móvil que contenía dicho teléfono pues llevaron a la identificación de los que supuestamente eran los autores del atentado, los autores materiales. A partir del teléfono móvil, pues la policía siguió por un lado la ruta de comercialización del propio teléfono móvil y por otro lado la ruta de comercialización de la tarjeta SIM. Con ellos averiguó que el teléfono había sido vendido en un bazar regentado por dos indios y que la tarjeta SIM había sido vendida en un locutorio de Lavapiés regentado por tres marroquíes. 4 de esos detenidos, de esos 5 detenidos, pues fueron soltados por falta de pruebas. Y el último, el señor Zugán, pues como ya iremos viendo en los diferentes capítulos, veremos que posiblemente pues está encarcelado de forma indebida. Es un chivo expiatorio, básicamente. Bien, el teléfono es de la marca Triumph y dentro de ese teléfono contenía una tarjeta SIM de la marca Amena. Lo primero que hizo la policía fue analizar a través de quién se había vendido ese teléfono Triumph y esa tarjeta. El teléfono y la tarjeta habían seguido rutas de comercialización completamente distintas. Lo primero que hizo fue pues averiguar, quién había sido el vendedor, y las tarjetas pues averiguaron que pertenecían a un lote de 30 tarjetas, las que el dueño del locutorio del que habían salido, el señor Jamal Zugán, se quedó con una. De esas 30 pues había 15 que no se llegaron a activar y supuestamente dentro de estas 15 son las utilizadas en las bombas. Estas 15 tarjetas no llegaron a hacer llamada ninguna, de las cuales 6 habían sido activadas el día anterior, no activadas, sino que se habían encendido el día anterior, y dan por sentado que estas 6, de las cuales una era la que estaba en la mochila, pues eran las que pertenecían a las bombas que estallaron. Lo curioso es que las bombas que estallaron eran 10 y 2 que encontraron y la policía hizo estallar, por lo cual los números no encajan de ningún modo. Pero bueno, continuemos. Los teléfonos pertenecían a un lote de 80 teléfonos Triumph T10 que acabaron en una tienda de estos hindúes que hemos mencionado antes, los cuales, de estos 80, 12 liberaron para poder venderlos como teléfonos libres. ¿Cómo se podía demostrar que esos hindúes habían vendido esos teléfonos? Pues gracias al libro de caja que había en su tienda. Sin embargo, los análisis de los documentos aportados en el sumario del juicio demostraron que el libro de caja había sido falsificado después de los atentados. Ya vemos aquí que empezamos con las falsificaciones de pruebas. Veamos. Bueno, obviamente, como dije antes, los hindúes fueron liberados, porque de todos modos, el cual hubiesen vendido los teléfonos, incluso aún pensando que estos teléfonos fueron usados para las explosiones, ellos simplemente los habían vendido. No se puede detener a alguien por eso, es realmente ridículo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, sigamos. Tenemos 13 mochilas, 12 teléfonos liberados, pero de los cuales solo se han vendido 7 a una serie de personajes, y 3 que curiosamente, según los testimonios, no eran árabes, sino que eran europeos, posiblemente búlgaros, según dijeron ellos mismos. Ellos no lo reconocieron como que fuesen árabes, que la lengua que hablasen fuese árabe, y siendo hindúes deberían realmente reconocerlo fácilmente. Bien, la mochila es la prueba que sostiene el explosivo utilizado. Los teléfonos y las tarjetas llevan a los autores y a los colaboradores. Vamos a empezar por partes. Explosivo. El explosivo usado en los trenes, que durante muchísimo tiempo, durante siempre, no han estado diciendo que era Goma 2 Eco. ¿Por qué dicen que Goma 2 Eco? Pues porque era el explosivo encontrado en la mochila de Vallecas. O sea, esa es la prueba para decir que era Goma 2 Eco. ¿Pero qué decían los análisis?
Pues los análisis nos dicen, de las explosiones, nos dicen que no es goma 2 ecos. Los análisis que se hicieron de los restos, de los poquitos restos que hubo, porque la mayoría se destruyeron de una forma incomprensible que ya analizaremos en otros episodios, pues como digo, las fuentes fueron destruidas y unas pocas muestras minúsculas de unos pocos gramos pues se llevaron a analizar. Se pusieron todas las trabas posibles y aún así los peritos consiguieron identificarlo y identificaron que no era goma 2 eco. Y para ocultarlo se llevó a la mentira y a la manipulación y a la presión sobre los peritos. Voy a poneros una serie de fragmentos de una entrevista realizada al señor don Carlos Romero y a Jesús Guardiola, dos de los peritos que realizaron las pruebas y que determinaron lo que eran estos explosivos, los elementos, digamos, que componían estos explosivos. Prestad atención porque es un documento importantísimo. Es una entrevista realizada por el señor César Vidal en su programa. Y es muy importante porque vais a ver cómo en el relato cómo se les intenta sabotear el trabajo de todos los medios posibles e imaginables para intentar sostener una verdad inamovible y establecida, que era que los explosivos eran de goma 2 eco, porque era lo que aparecía en la mochila. Os dejo en la descripción la entrevista completa por si queréis verla, porque realmente es que no tiene desperdicio alguno. Bien, escuchad con atención. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en un momento determinado cuando tuvieron que realizar la pericia del 11M? Nosotros nos encontramos primero 4 profesionales compañeros químicos que habíamos sido designados para esta pericia, y después de jurar o prometer nuestros cargos se nos metió conjuntamente con 4 peritos, digamos, oficiales, que eran 2 pertenecientes a la Guardia Civil, 2 pertenecientes a la Policía Científica, también químicos, y fuimos trabajando, nos reunimos para determinar los parámetros y las analíticas que había que determinar y los procedimientos que había que hacer. ¿Estaban los 8 de acuerdo en cuanto a los parámetros que iban a seguir? Sí, en cuanto a los parámetros, estudios y demás, eran tres analíticas las que había que realizar con 3 procedimientos distintos, y si aparecía un componente, pues el componente le dábamos por bueno si pasaba esos tres ensayos. Y así fuimos, empezamos la pericia, siempre en pareja, un oficial, un perito oficial y uno, digamos, libre, ¿no? ¿De qué material disponían ustedes para realizar esta pericia? Bueno, el material era muy escaso. Lo que en principio fue una ilusión, el hecho de poder realizar nuevos análisis de los explosivos. Al cabo de pocos días, o cuando empezamos a ver las muestras de las que disponíamos, pues fue algo decepcionante, porque a grosso modo recibimos unas 100 muestras, 96 o 97 muestras, pero eso que podría pensarse que suena sería mucho, ¿no? Suficiente y que suena mucho, tenía de entrada, podemos clasificarlo en 2 grupos: muestras de focos de explosión y muestras para contraste, muestra patrón, que en cualquier análisis, sea de la naturaleza que sea, si se analizan alimentos, si un cemento, un fertilizante, se toman siempre unas referencias. Pero de los 2 grupos, lo interesante para nosotros, las muestras, lo que procedía teóricamente de los focos de extracción, eran solo 23 muestras. Lo normal es que se disponga de un 15 o un 20% de muestras patrón para comparar con ellas, pero a todas luces ahí había, pues escondía un poco la carencia, la escasez de muestras. Muestras además que eran de muy pequeña cantidad, la mayor cantidad de ellas era 1/10 de gramo. 1/10 de gramo es a todas luces insuficiente para hacer un análisis. Al menos se necesitan 4 o 5 gramos. Hicieron saber a la autoridad competente que realmente no tenían mucho material sobre el que realizar la prueba. Sí, efectivamente, nosotros ya de principio vimos que era material insuficiente, pero bueno, no obstante, determinando los procedimientos a aplicar, pues pensábamos que podíamos sacar
siempre algo. Siempre, si se hubieran guardado las aguas de lavado, porque normalmente cuando se quiere determinar una analítica, lo que se hace es hacer un lavado con agua o con acetona, con un disolvente, y esas aguas, lógicamente, arrastran todos los componentes. Claro. Evidentemente, si se hubieran guardado esas aguas de lavado, pues hubiéramos podido hacer un contraanálisis, primero de las analíticas que se ha hecho con ese arrastre de esas aguas, que cuando preguntamos por ellas nos dijeron que no existían, que se habían destruido. Cuando pedimos más muestras, se nos dijo por el director de pericia que no había más muestras, que lógicamente los trenes se habían desguazado, la parte que explosionaron se habían desguazado y se habían fundido en un altorno, en Vizcaya. Así nos contestó. Pedimos por escrito, como dice don Carlos, al director de la pericia. Pedimos también que si habían otros restos, por ejemplo ropas o algún objeto que pudieran llevar las víctimas, que nos los proporcionaran, pero no fue posible, de ninguna manera. Entiendo que el hecho de que de manera rapidísima fueran destruidos los trenes no es algo habitual. No es nada, ni en absoluto es habitual. Cuando se tiene una prueba, pues lógicamente se conserva, y se conserva con la cadena de custodia correspondiente. Que uno pida las aguas de lavado, no existan las aguas de lavado, bueno, pues dame las analíticas, o llévanos donde se han estado guardando las muestras, tampoco se nos enseñó. En fin, hay toda una serie de hitos y acontecimientos que están todos filmados, además, porque eso sí, se cuidó muy mucho su señoría de filmarnos toda la trayectoria. A mí eso me sorprendió, no sé si... No termino de entender cómo los TEDAS no recogieron más muestras, porque hay que pensar que cuando se produce una explosión, pues aproximadamente el volumen del entorno de la explosión pueden ser del orden de 25 o 30 metros cúbicos, que en superficie se traduce alrededor de unos 40 o 50 metros cuadrados. Es decir, que sería como el estudio en el que nos encontramos. Se pueden recoger muestras, se pueden extraer muestras de una superficie extensiva, y lo debemos multiplicar por 11, y la verdad es que parece... no lo entiendo, yo no llega a entenderse. Yo no sé cómo nos recogieron, tampoco comprendo, y a nivel personal como es natural, cómo el juez instructor no pidió que obtuvieran y conservaran más muestras. Tampoco entiendo cómo el tribunal que lo juzgó no pidió al juez instructor como que donde había más muestras o por qué no las había. A pesar de esa escasez de material, ¿ustedes llegan a alguna conclusión sobre el tipo de explosivo que se había utilizado para los atentados? No, vamos a ver. Ahí hay que matizar, porque la muestra M1 la preparé yo conjuntamente con uno de los peritos de la Guardia Civil. Entonces nosotros pinchamos la muestra M1. En todas las muestras, por sistemas muy sofisticados de absorción por capilaridad y por cromatografía de gases, que es un procedimiento muy sofisticado, vuelvo a insistir, se sacó la presencia de dinitrotolueno. El dinitrotolueno es uno de los componentes que no tiene la goma 2. Es decir, esto excluía que el explosivo hubiera sido goma 2 seco. Vamos a ver, no es que no excluya. Nosotros dijimos lo que vimos. No íbamos buscando si era goma 2 seco o era otro explosivo, otra dinamita. Nosotros íbamos a sacar la verdad. Entendíamos que éramos la cara y los ojos de la justicia en una pericial, tanto mis compañeros y yo, y por tanto no íbamos buscando nada premeditado. Lo único que íbamos buscando es analizar con procedimientos científicos y sacar. Lo que hemos sacado en las 23 muestras fue la presencia del dinitrotolueno. Y en la muestra M1,
que es el polvo de extintor. ¿Esta conclusión a la que llegó usted fue compartida por los otros peritos o se produjo una división de los peritos en cuanto a esto? No, ahí se dividió el grupo porque, claro, nosotros nos dijimos 3 ensayos para determinar si era tal, y se hizo con la M1 6 ensayos, o sea, se rompió el protocolo que nos habíamos Eso es dado. muy llamativo. Eso es para mí eso fue muy frustrante, porque, y yo creo que para todos para los 4, pues yo lo comenté con mis compañeros, porque si te das un protocolo, es para respetarlo, y además es un protocolo que se hizo previamente antes de hacer ninguna analítica, es decir, por tanto se eligieron las analíticas, se eligieron los procedimientos y se dijo, si salen 3 en las 3 pruebas, pues no, hubo que hacer 6 en este caso. Y aún así los resultados seguían siendo... Sí, indudablemente. Apareció la nitroglicerina en los 6 ensayos. Frente a ella, otra muestra con 2 positivos y un negativo se dio como positivo, pero esa no era... Porque no deja de ser peculiar que quedara dividido el grupo de peritos en 2 bloques, por decirlo de alguna manera, y que unos tenían una posición bastante clara y otros una posición un tanto chocante, por lo menos, un tanto llamativa. Hombre, yo creo que nosotros no íbamos buscando realmente nada, nosotros íbamos, como profesionales que somos todos nosotros, pues a hacer una analítica y una pericia, tal cual. Nosotros no íbamos buscando, claro, expresiones que tenían una idea preconcebida que están filmadas, eso no puede ser. En química todo puede ser y todo no puede ser, es decir, que lo que hay. Es decir, lo que existe, existe. Es decir, no hay que buscar premeditadamente que exista o no exista. Los productos están ahí, los componentes están ahí y los elementos están ahí. Y los elementos no desaparecen, ni vienen, ni se van. En todo caso, lo que ocurrió es que chocaba contra lo establecido, contra otros análisis que se habían hecho en época pasada, 2 o 3 años. Yo recuerdo que en el juicio, a un cierto momento, creo que era un perito de la Guardia Civil, pero podría ser de la policía, en cualquier caso no era uno de ustedes de los peritos de parte, que dijo que la presencia del DNT y de la nitroglicerina en donde había aparecido podía deberse a un caso de contaminación, porque donde estaban guardadas, con las bolsas de plástico que se habían utilizado, pues era posible esa contaminación. Y yo en aquel momento pensé, pues si es posible la contaminación, ¿para qué se hace la prueba pericial? Porque si cualquier cosa que vaya a aparecer, que no apareció en las pruebas anteriores, puede estar contaminado, esto no tiene sentido ninguno. Entonces quería preguntarles si ese planteamiento es correcto. Y luego la segunda pregunta, por no hacerles más de las que tengo en la cabeza, es si con respecto al foco de explosión donde estaba el polvo de extintor, de donde fuera, el pozo, en el pozo, si ustedes tienen la seguridad de que en ese foco de explosión, al menos en los demás no es posible saberlo porque no hay polvo de extintor de otros focos, ¿están ustedes seguros que lo que estalló fue titadín? Yo, aparte de químico, soy diplomado en plásticos y entiendo un poquito de plásticos. Don Jesús entiende también muchísimas, pero yo le dije al director de pericia que, porque él dijo que por eso pedimos la presencia de donde estaban guardadas y custodiadas las muestras, porque claro, se cargaba todas las pericias de España. Todas las pericias, todas las muestras se meten en bolsas de polietileno de alta densidad, que tiene un coeficiente de permeabilidad 10 a la menos 14 por milímetro de espesor. O sea, a mí me costaba muchísimo entender que había una contaminación cuando estaban envueltos en una bolsa, en una caja, en otra bolsa, metidos en un armario y que haya entrado el dinitrotolueno y se haya contaminado. Bueno, eso era improbable totalmente. Desde mi punto de vista, yo la tengo desechada. Y de referente... Corrígame usted si me equivoco, si la contaminación es tan fácil que se produzca,
no tiene sentido hacer estas Nosotros películas. No, por eso era le decepcionante estoy diciendo, recibir claro. muestras contaminadas. Ahí está. Es un trabajo absurdo. Es absurdo, es absurdo. O sea, es que Ustedes tienen que llegar a conclusiones ciertas. Ahí va. No, y aparte que científicamente es que nos cargamos todas las pericias que hay en España, porque todas las muestras se están metiendo en bolsas y se guardan de la misma manera. Estamos diciendo que están contaminadas. Yo dije, tú estás, de verdad, es que esto no tiene razón de ser. Yo le puedo decir que por lo menos el Titadín estuvo presente en esa explosión, en la explosión del pozo. Esa es mi criterio personal. Lo que pasa que por eso pedimos las aguas de lavado, que no se nos dieron. Es decir, nada más que había uno. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el polvo del extintor? El polvo del extintor, cuando se produce la explosión, alguien va al extintor, enchufa el polvo del extintor, apaga, y el polvo del extintor es una sustancia absorbente y absorbente, es decir, absorbe y hace como un secante, es decir, como si hubiera cogido los componentes, lo fija, no, coge los componentes porque los absorbe, y entonces por eso, y porque no se había lavado. Entonces ese es el tema. Un tipo de goma o de dinamita que no era la goma de seco. Es decir, lo que está claro es que goma 2 seco no eso sí la excluye. Eso sí, se excluye totalmente. Vamos. Una muestra que procedía del ave de Mocejón, cuando la tomaron, segregaron 3 fracciones y fueron a lugares distintos. Una fracción fue a la Audiencia Nacional, otra segunda fue a la Guardia Civil y una tercera a los TEDAS, que fueron los que nos proporcionaron el mayor número de muestras, sobre todo las de los focos. Hicimos los análisis de las 3 con el mismo tronco y los resultados salieron. Las muestras que procedían de la Audiencia Nacional y de la Guardia Civil con etilenglicol dinitrato, uno de los componentes, glicol vamos a llamarlo para simplificar, alrededor de un 26 o 27%. Y la que procedía de los TEDAS de Canillas, 0,15. Una diferencia abismal. Y por otra parte, en las de la Audiencia Nacional y Guardia Civil no aparecía DNT, mientras que en la que procedía de los TEDAS sí aparecían restos de DNT. Don Luis del Pino. Y antes han descrito ustedes pues ese maravilloso laboratorio que tiene la Policía Científica con unos equipos carísimos, el cromatógrafo de gases, el cromatógrafo de líquidos, el espectrómetro de masas, valen auténticas millonadas esos equipos, son equipos efectivamente magníficos los que hay. Sin embargo, se produce el 11M, se recogen centenares de muestras, la mayoría de las cuales luego desaparecen, pero se llevan a la sede del TEDx de Canillas, y entonces allí se produce inexplicablemente una toma de decisiones, que es que esas muestras de los focos de los trenes, en lugar de enviarse a ese laboratorio con esos equipos tan carísimos y tan maravillosos que tiene la Policía Científica, se lo quedan los TEDx para hacer análisis con unos equipamientos muchísimo más rudimentarios. Y le entregan al juez del Olmo unos análisis donde dice: foco número tal, han aparecido componentes de dinamita. Foco número cual, han aparecido componentes de dinamita, pero sin especificar esos componentes. Y hay un momento determinado de la instrucción del sumario donde el juez del Olmo le pregunta a la perito de los TEDx que hizo esos análisis y redactó ese informe: oiga, pero ¿qué componentes de dinamita son? Y dice: es que no se pueden individualizar después de una explosión. Yo no soy químico, pero hombre, tengo formación de ciencias. Y me parece que la lógica me lleva a pensar que si uno encuentra un componente en un análisis y no sabe cuál es, no lo puede individualizar, difícilmente puede deducir si es de dinamita o de una tortilla de patata. ¿Estoy equivocado en ese razonamiento? Sí, lo que pasa es que hay una analítica que se llama análisis cuantitativo y análisis cualitativo. Sí es cierto que en los componentes explosionados no se puede hacer análisis cuantitativo, pero sí cualitativo. Es decir, se pueden individualizar los componentes. Sí, no, se puede saber qué elementos o qué componentes están ahí, pero no en qué proporción, es decir, no en qué cantidad. Pero por tanto, cuando alguien está diciendo esto es un componentes componente de dinamita, sí, claro, pero no sé cuál es,
Está diciendo algo que científicamente no tiene ningún sentido. No, científicamente no tiene sentido, para nada. La diferencia, No sé estoy si de acuerdo opinan con lo que lo dice don Carlos y la diferencia entre dinamitas y las gomas dos eco es en sus componentes y perfectamente se sabe que las dinamitas tienen nitroglicerina y DNT y los Titadine. titadine y la goma 2 eco tiene dibutileftalato y nitroglicol, que además se saben las razones. Y yo le puedo decir la sensación que he tenido. Es decir, desde mi vida profesional, que es una trayectoria bastante larga, nunca he tenido la impresión de engaño y de sensación de que me estaban tomando el pelo, o una sensación, ¿cómo le diría yo? ¿De estafa? No, de estafa no. De una sensación muy difícil de transmitir, pero o sea, una impotencia técnica de no poder haber llegado a la verdad. Impotencia técnica, es decir, personal, como profesional, cuando explotan unos trenes y luego cuando estamos realizando la pericia y estalla también en la Terminal 4 y se nos llena de piedras, bueno, hasta todas las escaleras, de cantidad de muestras, y en una pericia de este calibre aparezcan 23 muestras, un tornillo, una tuerca, lo que dijo don Jesús, 0,1 gramo de muestra, una sensación de que he sido engañado, vamos, de engaño profesional, de verdad, impotencia de no haber podido llegar a la verdad. Ya habéis oído. Las fuerzas institucionales que llevaban la investigación del atentado no tenían interés alguno en averiguar la verdad y por lo tanto a los culpables. El objetivo era exclusivamente dar validez a la mochila y a todo el entramado que habían montado mediante una serie de montajes y cortinas de humo que iremos exponiendo en los siguientes capítulos. ¿Qué esperamos cuando estamos en un proceso en el que hasta el Ministerio del Interior se dedicó a falsificar pruebas? Por ejemplo, entregó al juez del Olmo, el Ministerio del Interior, unos informes falsificados de la Policía Científica. Aquí los tenéis. Como podéis ver en estos dos folios, pues estos son los informes que se dieron y se descubrió un año después que el documento original, el llamado 48Q305, era este otro de 3 páginas. Fijaos, 2 páginas, 3 páginas. Este fue el que entregaron y este era el original. Una falsificación en toda regla. Cuando sale a la luz toda esta falsificación, esta vergüenza, que no tiene otra palabra, pues ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que el primero, el original, era realmente solo un borrador, que no tenía importancia, era un borrador que no tenía, digamos, una validez científica y que el bueno era el que habían entregado. No había habido ninguna falsificación, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que el primero es el original, es el largo, y es el que está firmado por los 3 peritos que lo realizaron. El que entregaron está firmado por otra persona que no es quien hizo la pericia. ¿Qué me están contando? ¿Qué me quieren contar? Es una falsificación. O sea, y está hecha por el propio gobierno. ¿Qué razones? ¿Qué podemos ver de esto? ¿En qué cabeza cabe? Sigamos. El informe remitido al señor juez por Sánchez Manzano. Sánchez Manzano era el jefe de los TEDx. Este informe hablo del 16 de marzo. Pues bien, en este informe del 16 de marzo afirmaba que el explosivo de Vallecas, el de la furgoneta y la muestra patrón eran goma 2 eco, que eran iguales, y enumera los componentes para el juez en este informe: nitrocelulosa, nitroglidol, nitrato de amonio, falato de diluvio, metenamina y carbonato cálcico. ¿Qué pasa? Que la metamina no es un componente de la goma 2 eco. Sánchez Manzano le añade este componente por su cuenta los componentes del explosivo de la mochila Vallecas, pero que realmente no debía estar ahí.
Lo que se hace es que se le oculta al juez que la policía científica había encontrado una divergencia, digamos, en las pruebas periciales, que no eran los mismos explosivos. Eso se muestra. Y por otro lado, se engaña al juez diciendo al juez del ódromo, dando a entender que la metenamina es uno de los componentes de la goma 2 eco cuando no lo es. ¿Y qué pasa? Pues se consigue dar por sentado durante muchísimo tiempo, hasta que se descubre la verdad, que era goma 2 eco, y ya queda totalmente asentado en el cociente colectivo, en la información que se ha dado propagando, pues que era goma 2 eco. ¿Qué pasa? Que cuando se averigua, pues que se dice que es que habrá habido una contaminación. De locos. Algo de locos. Pero siguiendo con lo importante, ¿de dónde salió la mochila? Porque ¿sabéis qué? Según la versión oficial, la mochila salió, digamos, por una especie de espontáneamente, salió en la comisaría de Vallecas. Se descubrió 18 horas después de los atentados. Pero vamos a ver que esto no es así. Para empezar, los TEDx revisaron dos veces todos los bultos encontrados en los trenes. Iban a obviar en una mochila, que una mochila es lo primero que se busca, es lo más sospechoso que puede haber. Una mochila, no una mochila pequeñita de niño, no, una mochila de 15 kilos de peso. Pues no lo iban a encontrar, no lo encontraron, no apareció. No aparece. Los bultos recogidos en la estación hicieron el siguiente recorrido: Estación del Pozo, Comisaría de la Villa de Vallecas, el IFEMA y la Comisaría de Puente Vallecas, que es donde apareció supuestamente esta mochila. La mochila, sin embargo, tuvo que ser depositada forzosamente en algún punto de ese trayecto, porque obviamente en la estación no estaban, porque los ciudadanos no la encontraron. Y en ese trayecto, pues alguien lo tuvo que colocar, aprovechando la confusión, y finalmente apareció en la comisaría de Vallecas. Pero en el sumario hay varios testimonios e informes que indican que la mochila Vallecas pasó por el IFEMA antes de terminar en la comisaría. O sea, que la versión oficial que dice que apareció en la comisaría de Vallecas no es correcto, porque hay informes que dicen que aparece anteriormente en el IFEMA. Concretamente hay 3 informes, uno del 17 de marzo, otro del 22 de marzo y finalmente uno del 29 de marzo. Por lo cual sí había un conocimiento de ella antes de lo que nos habían dicho, y lo cual tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque coincidiría con la hora a la que la policía hizo llamadas a la empresa de Telefónica, ya en el proceso de la investigación, digamos, de la tarjeta y de los teléfonos. Por lo tanto, no tiene sentido afirmar que no se sabía nada de la mochila hasta 18 horas después, cuando a las 2 de la mañana, o sea, antes, ya habían empezado con las investigaciones. O sea, realmente la policía sabía de la existencia de esta mochila. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué? Porque alguien la colocó. Ya esta mochila había sido montada. Fue un puñetero montaje. Por ejemplo, la diferencia de la composición con respecto a la bolsa que fue encontrada en la estación y que fue detonada y fue explosionada, pues por ejemplo, era una bolsa de viaje en vez de una mochila, la cantidad de explosivo era completamente diferente, estaba colocada de forma distinta, los cables eran diferentes y de otros colores, el recipiente era distinto, todo, o sea, absolutamente todo era de forma distinta. También la hora digamos, a la que tenía que estallar supuestamente la bomba de la mochila era a las 7:42 minutos más tarde que todas las explosiones que hubo, porque todas las explosiones fueron con una diferencia de pocos segundos a las 7:38. Por lo cual da a entender, lo que se entiende, lo que se puede razonar es que alguien montó esta mochila después. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las mochilas que habían usado como pruebas para inculpar a los que después se inculparon, para llevar la investigación por donde se llevó después, pues estas bolsas habían sido explosionadas. Entonces tuvieron que improvisar esta mochila y colocarla de golpe, digamos, en la comisaría. Era todo un montaje porque se le había fastidiado el primer plan, que era que se usasen las 2 bolsas que no habían estallado previamente. Y hay muchos indicios. Por ejemplo, le metieron metralla a la mochila Vallecas cuando las demás no tenían metralla. O sea, fueron personas diferentes que lo hicieron. Fue una cosa apresurada y distinta. Por ejemplo, las simulaciones que se han hecho de las bombas que se han realizado por distintos investigadores simulando lo que es la mochila de Vallecas, la bomba de la mochila Vallecas, pues descubrieron
los investigadores de Libertad Digital fueron los que llevaron a cabo estas investigaciones, pues descubrieron que el teléfono utilizado no tenía ni la mitad de energía suficiente para activar los detonadores. O sea, esa bomba no podía estallar de ningún modo. No es solo que tuviese 2 cables sueltos, que ni siquiera se haya molestado en ponerle cinta aislante, cual es un error incomprensible en alguien que quiera montar una bomba. Simplemente es que el teléfono que usan, pues no se podía usar para hacer estallar esa bomba. Por lo tanto, es que era imposible que estallase. Pero también veamos, por ejemplo, el hecho de que tenga la tarjeta. ¿Por qué iba a tener una tarjeta sin una bomba que no iba a ser detonada mediante una llamada? No hubo llamadas alguna. Iba a ser detonada por lo que es el reloj. ¿Para qué le pones una tarjeta salvo que quieras inculpar a alguien? Es que es una prueba puesta exclusivamente para llevar una investigación hacia una dirección. Es clarísimo. Lo que significa es que las bombas que explotaron no tienen nada que ver con las bombas que se encontraron sin explotar y tampoco tienen que ver con la bomba de la mochila de Vallecas. Sino que era una serie de pistas falsas para llevar la investigación que estaba perfectamente planeada con anterioridad hacia una serie de chivos expiatorios. Es la aplicación de que no cuadren los números de los móviles, las tarjetas y las explosiones. Las bombas de verdad no necesitaron estos móviles, por eso no coinciden la cantidad de números, como he dicho anteriormente. Sin embargo, los señuelos sí. ¿Por qué? Porque los señuelos eran los que se iban a usar para llevar a cabo la investigación. Pero es que aún hay más. No hay ninguna prueba de que la tarjeta de la mochila Vallecas ni ninguna de las demás relacionadas con la trama del 11M se vendiera a través del locutorio de Zugán, por la sencilla razón que los suministradores no anotaban qué números vendían a cada cliente. Exceptuando las 13 tarjetas que se encontraron en el registro del locutorio, no conocemos el número de ninguna de las 200 tarjetas que Zugán compró a su suministrador, que era Singdung Enterprise. Así que no podemos saber si las tarjetas concretas fueron adquiridas en el locutorio de Zugán o no. O sea, ¿qué hace este hombre en la cárcel? En cuanto al resto de tarjetas usadas por los miembros de la trama, pudieron adquirirse en cualquier de los clientes del suministrador de esta tarjeta, incluido obviamente el locutorio de Zugán, pero también en cualquier otro locutorio, cualquier tienda que vendiese estas tarjetas. Como podéis ver, la mochila de Vallecas es más falsa, es una prueba más falsa que un político besuqueando niños. Y es solo un eslabón de una cadena de despropósitos que os iré mostrando en los siguientes capítulos. Y aquí termina este episodio. Nos vemos. ¿Qué pasa? Dinitrotolueno. ¿Eh? Dinitrotolueno. Salen en este ¿sí? Sí. Eso ya, eso hay que trabajarlo mucho. Hay que sudarlo mucho, macho. Sí, sale, sí. Puede que haya otra carga exclusiva. Y ya empiezo yo a empezar a dudar yo de quedas. Y a cagarme en la madre que yo... ¿Cómo? No vamos a hacer famoso ya. ¿Cómo? Famosos. Pero no vamos a hacer famoso de esto. Hay que... O sea, ¿qué vas a decir?